y broncodilatación. Debemos administrar salbutamol nebulizado, antihistamínicos H1, H2 como la ranitidina, difenhidramina, clorfeniramida, administrar corticoides intravenosos, considerar la epinefrina endovenosa cuando ya hay falla cardiopulmonar o riesgo a paro cardiorrespiratorio, ¿no? Debemos hacer la reanimación hídrica con solución salina en bolos de 20 ml kilogramo peso durante 5 a 10 minutos y repetir cuando sea necesario hasta 100 ml kilogramo peso. Si esto no responde, pues iniciar inmediatamente los vasopresores, la dopamina, la noradrenalina de preferencia. Y como Marco había dicho, la intubación endotraqueal oportuna va a hacer que nuestros pacientes no queden secuelados, ¿no? Este es el ampolla de adrenalina, ¿no? Tenemos que conocerla, viene de 1 miligramo en 1 ml. La dosis para administrar en un cuadro de anafilaxia se va a dar con una concentración de 1 en 100, en 1000, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cargar toda la jeringa o toda la ampolla en una jeringa de tuberculina de 1 ml. Ya, la dosis va a ser de 0.01 miligramos kilogramo peso hasta 0.3 miligramos kilogramo peso. Y se lo va a inyectar con la aguja intramuscular pediátrica. Aquí podemos ver ejemplos. El paciente que pese 5 kilogramos va a recibir con esta dosis de 0.01 0.05 ml de adrenalina intramuscular, ¿no? O sea que va a estar acá. El paciente que pese 10 kilogramos, 0.1 ml, el que pese 20, 0.2, 30, 0.3, 50, 0.5 ml, ¿no? Con esta concentración, prácticamente es fácil la administración de la adrenalina, ya que si yo te digo, tu paciente pesa 20 kilos, ¿cuánto le vas a dar? 0.2 ml, que sería prácticamente hasta donde está el émbolo, ¿no? Entonces, esta concentración nos sirve para pacientes que pesan más de 5 kilos. Pero si yo les digo, tengo un neonato, ¿no? Que pesa 2.5 kilogramos. Entonces, con esta concentración va a ser muy difícil la administración de la adrenalina intramuscular porque tendría que justamente de menor peso, pues tenemos que usar la dilución de 1 en 10.000, como vamos a ver en el siguiente video.
Bueno, prácticamente ahí ya hemos visto cómo es la dilución de 1 en 1000, ¿no? Como habíamos visto acá, que es el más frecuente, el que lo vamos a utilizar, y también conocer bien la dilución de 1 en 10.000. Ahora, ¿qué nos dice UpToDate? ¿No? Las últimas actualizaciones del 2022 nos dice, actúe rápido. Los pacientes con anafilaxia deben ser evaluados y tratados lo más rápido posible, ya que puede ocurrir un paro cardíaco o respiratorio y la muerte en cuestión de minutos. La anafilaxia parece responder mejor al tratamiento en sus primeras fases, antes de que se desarrolle el shock, ¿no? Según la observación de que la inyección tardía de epinefrina se asocia con muertes. Entonces nos dice, ¿no?, que la epinefrina salva vidas. Debe inyectarse tan pronto como se reconozca la anafilaxia para evitar la progresión de la reacción. No existe contraindicación y se puede dar en cualquier gravedad. Recomendaciones de la epinefrina para pacientes leves, ¿no? Es un grado de recomendación 1B. Y obviamente para pacientes graves es un grado de recomendación 1A. Y la mayoría de los pacientes, ¿no?, con la dosis de 0.01 de epinefrina intramuscular en la parte media externa del muslo. También nos dice que nos aconseja lo que son los autoinyectores de epinefrina o adrenalina, ¿no?, donde podemos ver que en menores de 10 kilogramos podemos usar un autoinyector de 0.1 microgramos. De 10 a 25 kilogramos podemos utilizar autoinyectores de 0.15 microgramos. De 25 a 50 kilogramos, autoinyectores de 0.3 microgramos. Y mayores de 50 kilos, autoinyectores de 0.3 miligramos, ¿no? Estos son los autoinyectores. Generalmente aquí es un poco complicado conseguirlos, ¿no? Pero sí existen en algunas importadoras y se hace en el muslo externo. Se puede hacer de manera personal, ¿no?, retirando la tapa y presionando, ¿no? El paciente posteriormente puede inclinarse o echarse porque va a sentir un poco de mareo, ¿no? Pero está altamente recomendado por las últimas guías de UpToDate. Ahora, pasando a otro tema, vamos a ver lo que es el estado epiléptico. Van a haber definiciones operacionales como una convulsión única de más de 5 minutos o una serie de convulsiones sin recuperación de la conciencia, entre ellas más de 5 minutos. También va a ser el fallo de los mecanismos inhibitorios que normalmente terminan en una convulsión.
debido a que pacientes tienen predisposición a tener convulsiones prolongadas. La epidemiología nos dice que 400 niños, ¿no?, sufren una primera convulsión. La mayoría, bueno, el 12% pueden ser idiopáticas, el 40% lo presentan pacientes epilépticos y tienen una mortalidad del 10%. El 12% pueden ser en estatus epiléptico. Las causas pueden ser una medicación antiepiléptica inadecuada, los strokes, TEC, déficit o toxinas, fiebre, hipertensión maligna, trastornos del sistema nervioso central. A primera vista, podemos diferenciar lo que son las convulsiones febriles, como ya habíamos visto en la pregunta, cuando son simples versus las complejas. Cuando es simple, pues la duración va a ser máximo 15 minutos o menos. Generalizadas no van a tener datos focales de exploración neurológica y tampoco van a recurrir, pero cuando son complejas, pues van a durar más tiempo, ¿no? Más de 15 minutos. Van a haber datos focales en la exploración neurológica y pueden repetirse en un periodo de 24 horas. Prácticamente a partir de 30 minutos iniciada, todos los sistemas del organismo se van a alterar. Va a haber una sobreestimulación postsimpática por intermedio de la acetilcolina, glutamato y aspartato, bloqueo de la inhibición del GABA, incompleta proliferación de la corteza, aumento del potasio extracelular y el calcio intracelular. Van a haber cambios tanto cerebrales, sistémicos o cardiovasculares. En los cerebrales vamos a ver autorregulación, flujo cerebral, edema, hipertensión intracraniana o fallo energético. Los sistémicos pueden haber hipoglicemia, hiponatremia, acidosis metabólica, coagulopatía intravascular diseminada, leucocitosis o rhabdomiólisis. Y en los cambios autonómicos cardiovasculares puede haber bajo gasto cardíaco, edema agudo de pulmón, que no siempre es hipertensivo. Ya, ¿dónde está? A ver, un ratito vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente, por favor. Se ha bloqueado. A ver. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctor. Ya. Bueno, se ha bloqueado. Acá está. Bueno. Ya, ahora sí. Las crisis parciales focales pueden ser simples, motoras, con signos sensoriales, con síntomas autonómicos, psíquicos o parciales complejas. Las crisis generalizadas pueden ser crisis de ausencia, clónicas, tónico-clónicas, ¿no? O atónicas. En el Up2Date nos dice que todavía está aconsejado lo que es el electroencefalograma, ¿no?, en pacientes con estatus epiléptico. La punción lumbar solo se justifica para el análisis del líquido cefalorraquídeo si la presentación clínica sugiere una infección aguda que involucra el sistema nervioso central, y esto tenemos que hacerlo después de haber excluido la lesión cerebral ocupante, ¿no?, en estudios de imagen apropiados. El tratamiento, vamos a ver, hemos revisado guías, ¿no?, de americanas de epilepsia, como el Up2Date actualizado del 2022, donde nos dan protocolos de tratamiento del estado epiléptico. Estabilizar al paciente del minuto 0 a 10, ¿no? Evaluar la vía aérea, oxigenoterapia, la ventilación, monitorización, ver o tener un acceso vascular, obtener los laboratorios, ¿no?, para descartar algunas causas, la hipertermia,
comenzar la terapia de los 10 a 45 minutos, ¿ya? Cómo ser la glucosa, ¿no? Podemos administrar, si está el paciente hipoglicémico, 2 ml kilogramo peso, ¿no? Dar diazepam rectal y posteriormente endovenoso. Posteriormente, podemos dar fenitoína a una dosis de ataque de 20 miligramos kilogramo peso. En neonatos, fenobarbital, ¿no? Inicia la terapia del estado epiléptico refractario si es que no cede en más de 45 a 60 minutos, pues ya tenemos que considerar la secuencia de intubación rápida, ya con la ventilación mecánica, el monitoreo del electroencefalograma, ya trasladar a unidad de terapia intensiva, iniciar lo que es la sedación con midazolam, fenobarbital o propofol o ácido valproico. Ya. No quiere compartir mi pantalla, chicos. Bueno, acá vamos a ver un video. Estoy teniendo problemas técnicos. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, pero se bloquea. A ver, ahora sí. Ya. Bueno, vamos a ver un video de la inyección. Bueno, este es el video de la administración de diazepam rectal. Generalmente todos los niños nos vienen convulsionando y casi nunca vamos a tener un acceso venoso inmediato. Entonces, lo primero es el diazepam rectal, como vieron en la técnica. También nos dice que los pacientes con cualquier signo que nos muestra acá, que nos menciona acá, deben someterse a una intubación endotraqueal, como ser la vía aérea desprotegida, una apnea o ventilación inadecuada, la hipoxemia, un estado epiléptico que dure más de 30 minutos o necesidad de proteger vías respiratorias con un paciente con traumatismo previo con signos de accidente cerebrovascular en territorio basilar. También nos dicen que en el estatus epiléptico refractario puede servir lo que es la dieta cetogénica. ¿Qué es esto? Es una dieta prácticamente alta en grasas, con proteínas moderadas y baja en hidratos de carbono, ¿no? Como nos dice este artículo, ha sido usada por más de 80 años para el tratamiento de la epilepsia refractaria, demostrándose en varios estudios que la mitad de los pacientes disminuyen el 50% el número de convulsiones y cerca de un tercio del total disminuirá en un 90% sus crisis.
En este estudio muestra una buena eficacia de la dieta cetogénica para el tratamiento de la epilepsia refractaria y una baja frecuencia de efectos colaterales, lo cual sí se indica en la terapéutica de estos pacientes. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las intoxicaciones por plantas. Esto también es muy común ver en las salas de emergencia, ya que la OMS indica que 4 billones de personas en el mundo usan la terapia en base a plantas o sus derivados. ¿Y esto por qué? Porque las consideran inocuos, porque se las vende sin recetas, ¿no? Con escasa información para el consumidor y no existen controles suficientes para garantizar su calidad. La mayoría de las intoxicaciones se evidencian en niños, ¿no? En lactantes. En Estados Unidos se reciben 100.000 consultas cada año por exposición de plantas en niños. En Argentina, el 0,62 corresponden a lo que son las exposiciones por plantas. En el momento de la consulta, muchos niños ya han recibido alguna infusión de plantas, ¿no? Por distintas enfermedades que tengan. Entonces, siempre es bueno interrogar a los padres. Como vemos acá, las plantas corresponden un 6% en cuanto a los agentes tóxicos pediátricos y un 27% en menores de 2 años. El Centro de Información Toxicológico nos indica que en nuestros medios las plantas más frecuentes que producen intoxicación son el anís verde, la manzanilla o el paico, como habían respondido anteriormente. Aquí tenemos una investigación que hicieron en el Manuel Asensio Villarroel, en el pediátrico, donde prácticamente las intoxicaciones que han llegado a UTI son por anís, el 41,6%, y el grupo etario más afectado ha sido en un 54% niños de 1 año a 2 años. Aquí vemos los principios activos, ¿no? De las diferentes plantas, ¿no? Que van a estar relacionados con los oxalatos, alcaloides, glucósidos, terpenos o hipoglicemiantes. La mayoría de las intoxicaciones ocurren en lactantes con alguna afección gastrointestinal o respiratoria, ¿no? Generalmente estos niños están o con neumonía o con una gastroenteritis y los padres pues les dan lo que son los mates para aliviar lo que son los síntomas. Entonces, estos van a ser la medicina folclórica o la intoxicación folclórica por automedicación. En la forma de infusión o cocción, la administración de las personas al cuidado del niño, ¿no? Con el cuadro actual, un cuadro clínico que motivó a la administración de la planta. Durante el interrogatorio no debemos hacer referencia a la intoxicación, ¿no? Porque prácticamente esto va a hacer que el padre, por la culpa que tiene, niegue algunos datos, ¿no? Tenemos que interrogarlo como un antecedente más. Interrogar si se trata de una infusión o una cocción, ver la dosis y la frecuencia. Y es importante también ver la especie de las plantas que tenemos regionalmente, ¿no? Para poder relacionarlo. El paico o caré es de la familia Chenopicidae, ¿no? Se lo llama como paico, caré, pasote, té de jesuitas, ¿no? Es una planta herbácea con hojas ascendentes, flores aglomeradas, como vemos en la imagen, ¿no? Muchos lo usan como antiparasitario, antimicótico, antiespasmódico, antiinflatulento. Su principio activo es el ascaradiol. Las manifestaciones clínicas van a ser una irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, disfunción hepática, somnolencia, convulsiones, disfunción renal o acidosis metabólica. El anís estrellado que muchos han debido escuchar, ¿no? Prácticamente su principio activo va a ser el anetol, ¿no? Y pues puede producir irritación, toxicidad sobre el sistema nervioso central, menos frecuente toxicidad hepática, toxicidad renal, acidosis metabólica. El cuadro clínico va a ser con náuseas, vómitos, excitación, temblor, convulsiones o una acidosis metabólica. También tenemos lo que es el anís verde. Los principales compuestos son aceites esenciales, transanetol, ¿no? El cuadro clínico va a ser náuseas, vómitos, excitación, temblor, convulsiones o acidosis metabólica. El eucalipto también puede producir intoxicación,
¿no? Los principios activos pueden ser los aceites esenciales, el cuadro clínico, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de las secreciones bronquiales, obstrucción o convulsiones. Otras plantas que también pueden intoxicar a nuestros niños son la manzanilla en infusión, que puede producir depresión del sistema del sensorio, ¿no? El cedrón, que en infusión puede producir diarrea, hipotonía generalizada, somnolencia. La malva, ¿no? Que puede producir irritación gastrointestinal, ¿no? Manifestaciones anticolinérgicas. La menta, que puede producir dolor cólico abdominal, depresión, excitación del sistema nervioso central, reacciones cutáneas, alérgicas, incluso hasta broncoespasmo, disnea y cianosis. El piñón también puede producir una intoxicación accidental, ¿no? Mediante la semilla. Se dice que esta puede tener un efecto purgante, puede producir depresión respiratoria, cardiovascular, hipotensión arterial o depresión respiratoria. El cuadro clínico puede ser severo dependiendo del número de semillas que ha consumido el niño y puede ser incluso fatal si ha consumido de 4 a 5 semillas. El cuadro clínico aparece a los 30 minutos con dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. En los casos graves puede haber espasmos musculares, disturbios respiratorios, hipotensión, obnubilación o insuficiencia renal aguda. El diagnóstico prácticamente va a ser por el antecedente a la exposición del niño a estas plantas, ¿no? Su cuadro clínico que no está relacionado a su patología aparente de base. Los laboratorios, pues tenemos que pedir hemograma, electrolitos, función hepática, renal, porque se altera la función renal, tomografía cerebral para ver si la alteración es por la intoxicación o por otros problemas neurológicos, metabolitos en sangre, ¿no? El tratamiento prácticamente, lamentablemente no existe antídotos, pero sí de emergencia tenemos que hacer el ABC, discontinuar lo que son estas plantas, estos tóxicos, descontaminar, ¿no? Del cuerpo, si es que tiene, del niño, realizar un lavado gástrico, un carbón activado de 1 ml kilogramo peso y el tratamiento sintomático, que es la rehidratación y la corrección del medio interno. El tratamiento del coma, ¿no? Del edema cerebral, de las convulsiones, corregir el medio interno, corregir lo que son las alteraciones renales, hepáticas, la insuficiencia respiratoria y en caso de que haya un síndrome anticolinérgico, pues diazepam o fisostigmina. Las recomendaciones ante cualquier enfermedad, buscar atención médica, ¿no? No automedicarse, descartar otras patologías médicas, no administrar plantas medicinales a individuos vulnerables sin previa consulta, como son las embarazadas, lactancia o niños, ¿no? Prácticamente vamos a ver que la administración de infusión van a darse generalmente en menores de 2 años. Como vemos aquí, no debemos dar suplementos a los infantes. Y también en esta Academia Americana de Pediatría nos dice que prácticamente los bebés que han recibido una amplia variedad de test, el médico tiene que estar preparado para prever y dar la atención médica inmediata acerca de estas intoxicaciones. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación de saberes, chicos. Esta es la evaluación que les había presentado en un principio, ¿no? Que ya lo podemos responder de manera satisfactoria, ¿no? Ya conociendo más teoría. La pregunta 1, ¿podrías leer, Micaela? Por favor. Sí, doctora. ¿Cuáles son las aseveraciones? ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta respecto a las diferencias en el manejo de la vía aérea en niños y adultos? A. Los niños tienen menor tasa de consumo de oxígeno, menor elasticidad de la pared torácica. B. Los adultos son más susceptibles a tragar aire y tener emesis que conduce a la aspiración. C. Los lactantes tienen menor riesgo de desarrollar bradicardia que los adultos. Y D. Hacia los 8 o 9 años de edad, la vía aérea se considera similar a la vía aérea del adulto, a excepción del tamaño. Bueno,
Entonces, el inciso correcto era la D, ¿no es cierto? Este prácticamente habíamos visto que a los 8 y 9 años de edad sí ya se va a aparecer lo que es la vía aérea respiratoria al adulto, ¿no? Aquí dice, en el A tienen menor tasa de consumo de oxígeno, eso es falso, ¿no? Tienen prácticamente tienen mayor tasa de consumo de oxígeno y mayor elasticidad, lo que les conlleva a una mayor falla respiratoria. Los adultos no son más susceptibles a tragar aire, sino los niños, ¿no es cierto? Al llorar, habíamos dicho que tragan más aire en el estómago y aparte su esófago era más corto, ¿no? Y prácticamente habíamos dicho también que teníamos que tener cuidado en la intubación de los niños porque ellos tienen más tendencia a bradicardizar o tener desequilibrios hemodinámicos, ¿no? Entonces estamos con el inciso D. El 2 en un asma bronquial severo, todos son ciertos, excepto es el inciso D, ¿no es cierto? Como vemos acá, ya que en un asma severo, la frecuencia cardíaca tiene que estar más de 180 latidos por minuto en menores de 3 años y más de 150 en mayores de 4 a 5 años. Por eso es que tenemos que tener nuestras tablitas para ver las edades, ¿no? Y las variaciones de los signos vitales. En el 3, todos los siguientes son criterios de una convulsión febril simple, excepto en la compleja va a haber recurrencia de 24 horas, en la simple no. Prácticamente van a ser menos de 15 minutos, sin datos de focalización y que no van a recurrir. Y como habíamos visto, las principales plantas van a ser el anís verde, la manzanilla, ¿no? Y el paico, aunque esas son las principales, aunque también el cedrón podría producir intoxicación, no es principal ni tan frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna, algún comentario? Hasta aquí habríamos prácticamente cubierto nuestro tiempo y eso nos hemos sobrepasado un poquito, ¿no? Doctora, una consulta. En el Sí, caso de la dosis de adrenalina, nos sí. comentaba que lo máximo era 0,3, ¿cierto? No, En los ejemplos que nos dio, ya. pasábamos hasta 0,5, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es Solo que como ejemplo. sí, lo que pasa es que en los autoinyectores solo tienes hasta 0,3, ¿no? En los autoinyectores. Pero las dosis de la adrenalina pueden aumentarse. Si el niño pesa 50 kilos, no hay problema, tú le das 0,5, no hay problema, ¿no? Entonces, tal vez ahí te has confundido un poco, que en el autoinyector sí tenemos desde 0,1 hasta 0,3 máximo, ¿no? Entonces, en mayores de 30 kilos sí podíamos dar eso, ¿no? 0,3. En el otro, en la adrenalina con la jeringa de tuberculina, podemos llegar hasta 0,5, no hay problema, o hasta 0,6 si pesa 60, ¿no? He tenido niños que han sido grandes igual, ¿no? Menor de 13 años y pesaban 60 kilos, entonces se le puede dar 0,6, según la dosis de 0,01, incluso la dosis máxima de 0,3, ¿no? Si no responden los pacientes. Eso, Shirley. Gracias, ¿Alguna doctora. otra duda, chicos? Bueno, estamos ahí con Marco, o ya se salió de la sesión. Bueno, No, estamos aquí prácticamente, chicos, acompañándote todavía. prácticamente hemos tratado de, en este corto tiempo, ¿no? Abarcar varios temas, ¿no? Y dar las pautas principales, ¿no? Creo que ya estamos a tiempo, ¿no, Marco? No, sí, estamos bien, no, no hay problema de eso, es normal quizás pasarse un poquito más, no es tan común quedarse corto, ¿no? Sí, Pero convengamos que has dado casi como 6 temas en uno solo, ¿sí? Y yo les dije siempre a los chicos que esto es lo que se da en corto tiempo aquí, es el arranque para seguir leyendo, para que puedan seguir mejorando un actuar médico en un servicio de emergencias, ¿no? Así que igual, bastante bonito, bastante completo,
tu exposición. Espero que a los chicos les haya podido satisfacer las necesidades, pero eso se van a dar cuenta mañana. ¿Por qué? Porque es su primera clase y en base a todo lo que les has comentado, les has indicado,